Vamos a ir al Salmo 48. Salmo 48. Vamos a leerlo primeramente completo y luego nos adentramos en el mensaje. Dice así el Salmo: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Los tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Cantad, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito Dios, guíanos. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y sabemos que tú nos estás guiando aún en este desierto que estamos transitando, pero sabemos que tú aún nos guiarás luego de la muerte, Señor, en tu presencia por toda la eternidad. Rogamos, Señor, que nos ayudes a contemplar esa verdad y a caminar en esa verdad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema en esta noche es gozo en la victoria de nuestro Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debería gozarse en la victoria que Dios ha obtenido. Porque su victoria es también nuestra victoria. Y el pueblo debe tener gozo, alegría, júbilo en sus corazones. Este salmo parece ser un salmo de alabanza a una ciudad. Parece como si estuviesen engrandeciendo a la ciudad de Jerusalén, al monte de Sión. Pero la alabanza no se dirige a la ciudad. No es eso lo que están alabando, sino que están alabando a Dios. El pueblo se está gozando en Sión. El pueblo está dando voces de júbilo en Jerusalén, en aquellas torres, pero no la está adorando. Más bien, adora al Dios que mora allí. Ellos tenían regocijo, ellos tenían júbilo, ellos tenían alegría en sus corazones por la gran liberación que Dios le había dado a su pueblo de sus enemigos. Y de igual manera eso debería producirse en cada uno de nosotros. Nosotros no alabamos a la iglesia, nosotros no adoramos a la iglesia, nosotros adoramos al Dios que mora en la iglesia. A Él es al que le damos la gloria y la honra, y en Él nosotros nos gozamos y nos alegramos. En Él. Ellos tenían júbilo por la gran liberación que Dios le había dado. Y de igual manera nosotros tiene que haber gozo, tiene que haber alegría en nuestros corazones, hermanos. Nosotros tenemos que estar rebosando y saltando de alegría, aun cualquiera que fuera nuestra situación, por la liberación que Dios nos ha dado a nuestra alma.
por la salvación tan grande que Dios nos ha dado y por lo que Él sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. El Salmo 48 nos enfatiza que esta ciudad de Jerusalén había estado en peligro, pero no había sufrido daño alguno. Nada le había pasado. Estaba en tremendo peligro, pero Dios la resguardó. Nada le pasó solamente por la gracia de Dios, que intervino a su favor. ¿No hace el Señor eso con nosotros? ¿No nos mantiene intacta a su iglesia? ¿No mantiene guardado a su pueblo solamente por su gracia y su favor para con nosotros? Si tú estás aquí, ¿es solamente la pura gracia de Dios? ¿O crees que por tu fuerza tú estás aquí? Es porque Dios te ha preservado en su gracia para que puedas estar acá. Un invasor extranjero, aparentemente, según este salmo, se había adentrado hasta las puertas de Jerusalén. Y el pueblo de Israel que se encontraba allí dentro de esas puertas estaba esperando con agonías aquel sitio largo en el que se encontraban. Lo estaban sitiando, se habían metido un gran ejército a Jerusalén, aún hasta las puertas, y ellos estaban allí con miedo y que sin saber qué iba a pasar en ese sitio tan largo. Humanamente hablando, la perspectiva para Israel no era para nada animadora para ellos. Para nada, al contrario, todo estaba en su contra. Ellos eran un pueblo realmente chiquito en relación con el ejército que en este preciso momento los estaba asediando. Pero sucedió algo maravilloso. En ese momento el Señor obró milagrosamente. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero milagrosamente Él hizo algo y en ese momento los enemigos se turbaron. Ellos vieron algo, quedaron pasmados, les sobrecogió el temor, el pánico, y dicen las Escrituras que salieron huyendo despavoridos. Huyeron, corrieron, se pisoteaban entre ellos y aún se mataban entre ellos, y no sabemos qué fue lo que pasó. Así que en ese preciso momento, una gran voz de alabanza subió y se elevó hacia Dios. Estaban por ser destruidos, vieron algo que no se sabe qué fue lo que pasó y el pueblo comenzó en alabanza a darle gloria a su nombre. Por eso es que llaman a todo el pueblo de Israel a examinar y a comprobar con sus propios ojos. ¡Hey! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Miren Israel! ¡Miren sus columnas! ¡Miren sus baluartes! ¡Miren la hermosura de sus templos! Están intactos. No le pasó nada. Obsérvenlo. Esa es la protección de Dios. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Así el Señor, de maneras insólitas, de maneras inimaginables, de maneras que no podemos comprender, el Señor hace de forma milagrosa, sostiene nuestras vidas. Nos libra del enemigo, nos libra de la hora de la prueba, nos libra de la dificultad. El Señor lo hace. Nosotros deberíamos decir, miren, observen esto, porque esto es obra del Señor. Así que lo podemos dividir a este salmo en 4 partes. En 4 partes. Y el salmo comienza del principio y termina al final prácticamente de la misma manera. Comienza alabando a Dios y la ciudad gozándose en Dios. Así comienza. Y de la misma manera finaliza, dándole gloria a Dios y el pueblo saltando de alegría y de júbilo, gozándose en lo que Dios ha hecho. Eso es como empieza y termina. Ahora, los 2 puntos del medio, que vamos a tocar también, los 2 puntos del medio nos muestran el poder de Dios presente y el poder de Dios en el pasado. Por lo que podemos llamarlos de esta manera. Del versículo 1 al versículo 2 va a ser nuestro primer punto y lo podemos llamar el Dios grande y su ciudad gozosa. Un Dios grande y un pueblo que está lleno de gozo. Luego podemos ver del versículo 3 hasta el versículo 7
la grandeza divina en acción. El poder de Dios actuando, obrando. Luego podemos ver del versículo 8 hasta el versículo 10, otra vez recordando la grandeza divina en la experiencia pasada. Recuerden que dijimos que los dos puntos del medio manifiestan el poder de Dios en acción. El poder presente y el poder pasado. Así que este tercer punto es, vamos a recordar la grandeza de Dios en el pasado. Y el cuarto punto, que es del versículo 11 hasta el versículo 14, hasta finalizar el Salmo, nuevamente tocamos lo mismo. Una ciudad gozosa y un Dios grande. Así que en resumen, el Salmo nos va a expresar o nos expresa un peligro del pasado y una total liberación en el presente. Lo que esta es una experiencia que no debería ser extraña para nosotros, los creyentes de la actualidad, dado que podemos corroborar y podemos comprobar una y otra vez la ayuda y la intervención de Dios en nuestras guerras diarias. ¿No es así? No podemos nosotros dar ese testimonio de decir que Dios pelea por nosotros esas batallas cada vez que nos encontramos en conflictos, en nuestras necesidades, aun cuando nos encontramos en aquellas inquietudes que comienzan a dominarnos y comenzamos a desistir y queremos comenzar a abandonar, aún esas inquietudes son vencidas por el Dios siempre presente que nos trae otra vez a la victoria, que nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a confortarnos y nos guía nuevamente en sus caminos. Así que el primer punto, sin más introducción, el primer punto es el Dios grande y su ciudad gozosa, su ciudad alegre. Versículo 1 y 2, nuevamente, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y luego el versículo 2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En este salmo, en estos versículos, se destaca esencialmente la grandeza de Dios como Salvador y como protector de su ciudad, de su pueblo. Eso es lo que se intenta destacar. Esa grandeza, ese poder de Dios presente para proteger y salvar a su pueblo. El énfasis está en Dios. Ahí es donde se remarca. El énfasis no está en la ciudad, el énfasis no está en el pueblo, el énfasis está en Dios. Él es digno de suprema alabanza. Él fue digno, Él es digno y Él va a ser digno por toda la eternidad. El énfasis no está puesto en el hombre, en aquellos hombres que habitan en la ciudad. No es por sus fuerzas, no es por sus capacidades, no es por nuestras habilidades individuales, sino en el Dios que mora en ella y la hace una joya valiosa. Al igual que la iglesia, el énfasis no está en el pueblo de Dios. El énfasis no está en la belleza que tenemos nosotros como iglesia por las capacidades que tenemos, por la fuerza y el conocimiento que tenemos. No. El énfasis está en el Señor, que mora en la iglesia, y Él hace que la iglesia sea una joya preciosa y valiosa. Hace que sea hermosa. El énfasis está en Él, en su gloria en medio de nosotros, y eso debe llenar nuestros corazones para entonces adorarlo a Él. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, sino que depende del poder de Dios en nosotros. Nosotros deberíamos también, como el pueblo de Israel en aquel preciso momento que empezaron a elevar con gozo de aquella liberación que Dios le había dado, nosotros también deberíamos hacerlo. A cada momento cantar con gritos y alegría por la liberación que Dios nos dio. En vez de aquel grito frenético y prolongado que tuvieron aquellos hombres paganos
de Éfeso, ¿se acuerdan cuando Pablo lo mencionaba en el libro de los Hechos? Que ellos comenzaron a gritar por más de 2 horas diciendo: ¡grande es Diana, la diosa de Éfeso! Ellos gritaron por más de 2 horas a su diosa. Con más razón, nosotros tendríamos que gritar de alegría y en alabanza del verdadero Dios. Tendríamos que dar testimonio, porque nosotros tenemos un testimonio razonable. Nosotros tenemos un testimonio demostrable. Tenemos un testimonio evidente por sí mismo de cuán grande y cuán glorioso es Jehová, el Dios de los ejércitos. Ellos gritaron a un Dios pagano que nunca podía presentarse. Pero cuánto más nosotros de este Dios que verdaderamente nos oye y nos libera. ¡Qué bendición es vivir en una ciudad fortificada sobre el monte! ¡Qué bendición! Nosotros, al igual que Israel, que estaban en esa colina, en ese monte, así también nosotros nos encontramos como iglesia. Nosotros estamos en altura, hermano. Nosotros no estamos en las profundidades, no estamos en lo más bajo. Nosotros estamos puestos en altura, otra vez, no por nosotros, sino por la gloria de Dios que nos pone allí. Estamos en ese monte. La iglesia es esa joya valiosa y preciosa de Dios que está puesta en altura. Y en esa altura es el lugar en el que mora Dios, en el que reina el gran rey. Un rey santo, un rey justo, un rey bueno, un rey misericordioso. Y mientras más claro nos sea revelado el Señor a nuestras vidas, más espera que abundemos en alabanza a Él. Más espera que nos gocemos, que nos alegremos, que le cantemos, que esperemos en su nombre, porque Él es digno en gran manera de ser alabado. Él es digno en gran manera como creador, como sumo sacerdote, como profeta, como el gran redentor y como el gran libertador y sustentador de nuestras almas. Él es digno de eso. En primer lugar, la alabanza y el gozo del pueblo, de ese gran rey. En segundo lugar, la grandeza divina en acción. Versículo 3 al 7. Ahora, no lo vamos a volver a leer para que no se nos extienda demasiado el sermón, pero en estos pasajes vemos una tremenda afirmación de la presencia y a su vez de la protección de Dios a su pueblo. Eso es lo que vamos a ver del versículo 3 al 7. Un Dios glorioso que entra en acción. Un Dios que se hace manifiesto. Un Dios que se hace presente. Si tú tienes el mismo Dios que el mío, es un Dios presente. Si tú no lo ves a Dios en acción en tu vida, es porque muy posiblemente tú no tengas el mismo Dios que el mío. Porque el Dios que yo tengo, el Dios de la Biblia, es un Dios de acción. Es un Dios que está y se hace visible, se manifiesta, se hace presente en nuestras necesidades, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, no sabemos quiénes eran estos enemigos que asediaron la ciudad de Jerusalén. Algunos comentaristas suponen quiénes pudieron haber sido estos ejércitos, pero no lo podemos decir con precisión. Lo que sí sabemos es que había fuerzas enemigas contra ellos. Y ese ejército enemigo había centrado todas sus fuerzas, sus tropas, fuera de la ciudad. Miren el versículo 4. Dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Y no era un solo rey, eran varios reyes que vinieron en unidad, en alianza contra la ciudad de Jerusalén. Eran huestes innumerables que habían tomado sus posiciones para asaltar a Jerusalén. Militarmente hablando, la ciudad no tenía ninguna
esperanza de aguantar contra semejante concentración de fuerzas armadas. Era completamente imposible. Su situación, cuando muchas veces nos encontramos, ¿no? Y vemos que las situaciones nos superan y decimos, esto es realmente imposible que yo pueda atravesar esto, que yo pueda salir bien de esto. Así es como se encontraba Israel. Era una situación completamente desbordante para ellos. Lo superaban en número grandemente. No había ninguna esperanza para ellos. Entonces, en el versículo 5, miren lo que nos dice. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Así es como se encontraron estos reyes y todos estos ejércitos innumerables. Estos ejércitos vieron algo delante de ellos que les hizo deshacer su ánimo. Algo pasó, les destruyó el coraje. Ahora, ¿qué fue lo que estos ejércitos vieron? ¿Vieron a la ciudad de Jerusalén, como parece describir el versículo aquí? En el versículo 4 nos dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron y viéndolos ellos así, se maravillaron. Vieron a Jerusalén, vieron ese monte. Y eso fue lo que les causó temor, les causó pánico. Eso fue lo que los llevó a huir. Me parece que es un poco improbable que haya sido por mirar una ciudad tan pequeña y un ejército tan insignificante como el de Israel, para que ellos tuvieran miedo y decidieran huir. Ahora, ¿qué fue? Quizás se corrieron las cortinas de los cielos y lo que vieron ellos fue un ejército de huestes angelicales que estaban preparados allí para combatir contra ellos y defender la ciudad. ¿Vieron eso? O quizás estaba el monte lleno de caballos y de carros de fuego. ¿O vieron quizás al ángel de Jehová, al Señor Jesucristo en una de sus apariciones preencarnadas? ¿Qué fue lo que ellos vieron que los llevó a huir con temor? Francamente no lo sabemos, porque el texto no nos lo dice. Pero lo que sí nos dice es que fuera lo que fuera, los hizo correr con total temor, miedo. Se paralizaron y huyeron de aquel lugar. Miren lo que dice el versículo 6. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, como viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Su angustia fue comparada, su temor, su miedo, su dolor, como el de una mujer que está dando a luz. Y sienten que se les rompen sus huesos y sienten que no pueden más. Eso fue lo que les sobrecogió a cada uno de estos soldados. El caos y el desorden era tremendo. Se pisoteaban y se mataban entre ellos. Aún el miedo y el pánico como de las naves de Tarsis, que se encuentran en el océano y se encuentran en las grandes tormentas que parten y rompen las naves y sobrecogen miedo porque te encuentras indefenso frente a tal tempestad. Así es como se encontraban. Así es como estaban. Así también pasó en los tiempos de los comienzos de la iglesia. Casi la misma condición en la que se encontró Jerusalén, siendo sitiada, asediada por un tremendo ejército y no se sabe qué pasó, pero Dios estaba allí con su presencia y les trajo la victoria. Algo así también fue en los tiempos de los comienzos de la iglesia. Los potentados, aquellos grandes del mundo, vieron las obras maravillosas y poderosas de nuestro Señor Jesucristo. El mundo vio los milagros hechos por los apóstoles, el valor y la constancia que tuvieron aquellos mártires, que fueron perseguidos, fueron asediados, fueron puestos presos, fueron quemados, fueron aserreados. Y nos dicen las Escrituras que los vieron a esas personas, cómo perseveraban,
cómo aún se mantenían y cómo era el incremento aún de la iglesia. Cada vez se añadían más por el mensaje de la predicación, aún en medio de todas sus persecuciones. Un pueblo tan pequeño, tan insignificante, sin poder, pero aún así, todas esas personas que nos rodeaban contemplaron con asombro el rápido progreso de la fe en todo el Imperio Romano. Ellos veían cómo estos pequeños hombres se empezaban a multiplicar. Y aunque los mataban y los seguían y los cacheteaban y les hacían toda clase de mal, aún ellos se multiplicaban y aún ellos perseveraban y aún ellos eran bendecidos y ellos miraban eso y no lo podían comprender. Ellos clamaron a sus dioses, a todos sus dioses paganos, pero sus dioses no le dieron ayuda alguna. Tal era la manifestación del poder en esos días, cuidando y preservando a su pueblo. El poder de Dios así que ellos quedaban boquiabiertos y no lo podían entender. Y cómo Dios los libraba. Tal era el poder de Dios. Que la idolatría había expirado al pie de la cruz victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Caían de rodillas frente a tal poder, ante el asombro del despliegue de Dios, del poder de Dios en su pueblo. La verdad es que en toda época los enemigos de Dios se oponen a los propósitos divinos. Siempre ha sucedido, sigue sucediendo y seguirá ocurriendo. De modo que nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, podemos cantar este salmo. Podemos apropiarnos de este salmo pensando en las victorias de la iglesia por el poder del Evangelio. Podemos nosotros gozarnos y como el pueblo alabar a Dios y gozarnos en Dios por el poder de Dios obrando a nuestro favor. Por lo que el Señor ha hecho, lo que sigue haciendo por nuestras vidas. Entendemos que la iglesia va a tener una hostilidad continua en este mundo. Pero cuando los enemigos confrontan con el poder de Dios, las fuerzas malignas tienen que huir despavoridas. Cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, cuando el enemigo se levanta contra los hijos de Dios, contra los hijos, recordemos que la iglesia no es el edificio, es el conjunto de creyentes. Cuando el enemigo se levanta contra los creyentes, tiene que huir despavorido, con miedo, con temor, porque Dios es nuestro defensor, porque Dios sale en nuestro socorro, en nuestra ayuda, y a veces no lo entendemos, pero es que tenemos el gigante de nuestro lado. En tercer lugar, recordando la grandeza divina en las experiencias pasadas. Estábamos hablando de viéndolo a Dios en acción. Eso es lo que Dios hizo. Ahora recordando las experiencias pasadas. Lo que Dios ya ha hecho y ha dicho en tiempos pasados. Miren lo que dice el versículo 8 al versículo 10. Versículo 8, como lo oímos. ¿Se dan cuenta? Pasado. Como lo oímos en el pasado. Así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia. Ahí estamos hablando, como hemos oído, nos acordamos. La acción de Dios, recordamos la acción de Dios en el pasado. La gente dentro de la ciudad, luego de tal victoria que Dios le había dado, se enardeció su corazón, se encendió su corazón, pero no de ira, sino de gozo y de alegría. Ahora rebosaba de ellos una tremenda alegría. Lo que parecía un desastre inminente, lo que parecía una catástrofe para toda Israel, se había convertido en una victoria milagrosa. Ellos siempre habían oído en el pasado. Habían oído, Dios es el fundador de Israel.
Él es el defensor de Jerusalén. Siempre lo escucharon. Como escuchamos doctrina, ¿no? Y como escuchamos de la palabra de Dios. Oímos, pero muchas veces no lo palpamos. De igual manera estos israelitas, como hemos escuchado, escuchamos que Dios era el fundador de Israel, escuchamos que Dios era el protector y el defensor. Pero ahora, no solamente hemos escuchado, sino que ahora lo palpamos, sino que ahora lo vemos con nuestros propios ojos. Hemos comprobado que por largo tiempo, lo que por largo tiempo se nos decía, Dios apoya para siempre esta ciudad. Por lo que ahora todo el pueblo alza sus corazones en alabanza a Dios. Y creo que tienen abundantes razones por las cuales meditar y alabar a Dios. En sus misericordias, como sigue diciendo en el versículo 9, nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Hay abundantes razones para adorar al Señor, sus misericordias. Mientras cada uno de los israelitas subían al templo llevando sus sacrificios y sus alabanzas al Señor. Ahora, ¿acaso nosotros no hemos oído que Dios es el protector de sus amados? ¿No hemos oído que Dios guarda a su pueblo, a su iglesia, como a la niña de sus ojos? ¿Acaso no lo hemos comprobado también con nuestras vidas individuales? Que Dios nos ama, que Dios nos protege, que Dios es bueno, misericordioso para nosotros. ¿No lo hemos visto? ¿No lo hemos comprobado individualmente? ¿Acaso no hemos comprobado esta verdad como iglesia? ¿No lo hemos visto a lo largo de estos años? ¿Cómo Dios hizo visible y patente lo que hemos escuchado de Él? Que Él es un Dios bueno, un Dios amoroso, misericordioso, que hace, que cuida, que protege. Pero no solamente lo oímos, lo palpamos. Lo vemos. Lo hemos comprobado en nuestras vidas cuando nos sostiene. A su vez, a través del testimonio de la iglesia en medio de Buenos Aires, ¿no? Lo que el Señor está haciendo. Estamos palpando el poder de Dios en medio de la iglesia. Lo que Él quiere hacer. Cómo los creyentes están creciendo espiritualmente, cómo prosperan en sus vidas, en sus hogares, en su familia. Eso es el poder de Dios haciéndose visible en cada uno de nosotros. Así que nosotros deberíamos reflexionar en estas cosas y concluir con el mismo pensamiento que los israelitas, con el mismo pensamiento que aquellos hombres, diciendo: Dios es glorioso y gozándonos en Él. Donde quiera que el nombre de Dios sea conocido, el nombre de Dios será alabado, el nombre de Dios será engrandecido. Y en Él el pueblo se gozará. Deberíamos hacerlo nosotros, los santos del Señor. Los creyentes deberíamos reflexionar y permitirnos ver las maravillas de Dios obrando frente a nuestros ojos. Nosotros los creyentes no podemos olvidarnos. Nosotros los creyentes debemos tomarnos el tiempo para ver la obra de Dios en nuestra vida y sobre la iglesia. Debemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si nosotros, los hombres, la iglesia, no meditamos en el poder de Dios obrando en nuestras vidas, cuando nosotros no meditamos en el poder de Dios, entonces tampoco le damos gloria a Dios. Y tampoco nos gozamos en el nombre de Dios. Pero ¿saben qué? Si nosotros no hacemos eso y no le damos gloria y no nos gozamos, si nosotros calláramos, aún los mares cantarían. Si nosotros calláramos, aún las montañas, aún los espíritus invisibles que andan por allí estarían gritando y llenos de alabanza divina. Si nosotros no lo hacemos, otros lo harán. Así como aquellas
conchas marinas que se encuentran, que tienen gran valor. Aquellas conchas marinas que si uno se la pone en el oído puede escuchar el murmullo del mar y de las olas y escuchar allí, mira cómo se escucha, mira cómo suena. De igual manera podemos oír en la creación la alabanza a Dios. Y lo podemos ver a lo largo de todos lados. Podemos ver que la creación alaba y glorifica el nombre de Dios. Y en cuarto lugar, volvemos otra vez, la ciudad gozosa y su Dios grande. Versículo 11 al 14. Versículo 11 dice, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Esta expresión de rodear a Sión era una especie de desfile del pueblo de Israel contemplando la ciudad intacta y celebrando la victoria. Eso es lo que decía. Rodear a Sión. Vengan todos, júntense alrededor de Sión y contemplen que esté intacta. Contemplen el poder de Dios obrando por nosotros. Se animaban los unos a los otros a contar las torres. Cuenten las torres. Las torres son aquella fortaleza que sostiene los muros, que sostienen la ciudad, que sostienen las construcciones. Cuéntenlas. Mírenla. Están todas ahí. Miren sus baluartes. Los baluartes son las murallas que todavía están enteras. Esto nos habla de mirar la fuerza, la cual no pudo ser removida. Miren, nuestra fuerza como pueblo, como ciudad, no pudo ser sometida, no pudo ser derribada. Aún estamos en pie, estamos fuertes como lo estábamos antes. Y cuando dice caminar por el medio de los palacios, les hablaba de mirar aquella belleza de las construcciones, de los palacios que se encontraban allí, diciendo, miren, nuestra belleza aún está intacta. No solamente nuestra fuerza, sino también nuestra belleza. Aún permanecemos con gloria, aún permanecemos en pie, nunca se perdió. Ahora la ciudad no era perfecta ni era grande. Ellos consideraban que eran una tremenda ciudad, pero es una de las ciudades más pequeñas. Israel es el país casi más pequeño que pueda existir. Sumamente chiquitito. Pero ellos miraban sus puntos fuertes y glorificaban a Dios. Ellos miraban, miren nuestros baluartes, miren nuestras murallas, miren nuestras torres, nuestras columnas que están fuertes, miren nuestros palacios. Ellos miraban las cosas fuertes que tenían y ellos glorificaban. Ahora, si los cristianos nos concentráramos más en los puntos fuertes que tiene la iglesia, en vez de criticarla y centrarnos en los puntos débiles, estaríamos más dispuestos a glorificar a Dios. Y a decir, vengan y miren la gloria de Dios en medio nuestro. Pero como el pueblo de Dios no logra ver las fortalezas que tenemos en medio nuestro, como no logramos ver aquellas torres, aquellos baluartes y aquellos palacios que están intactos en medio de nosotros, sino que nos enfocamos en todas las cosas malas. Entonces, claro, nunca lo vemos a Dios en acción. Cómo nos preservó, cómo nos cuidó, cómo nos guardó en medio de todo esto. Y cuando no vemos a Dios en acción, vemos las cosas malas en vez de las buenas, entonces comienzan los problemas. No transmitimos la gloria a Dios, no hay gozo en nuestra vida y por ende tampoco transmitimos la victoria a las generaciones venideras. Tampoco le compartimos al mundo del poder de Dios. No lo hacemos. Miren lo que dice el versículo 13.
Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios. Eso es a lo que se estaban llamando. Vengan y miren. Para que lo contéis a la generación venidera. Llénense. Llénense. Miren lo que Dios hizo. Y ahora vayan y cuéntenlo a aquellos que vienen detrás de nosotros la gran victoria que Dios nos ha dado. Cuéntenle al mundo el gran poder de nuestro Dios obrando a nuestro favor. Nosotros debemos enseñar a las nuevas generaciones que el Dios que hizo esto es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero claro, no hay ese fervor y esa esperanza, porque no estamos viendo a Dios obrando en acción a nuestro favor. No estamos viendo las cosas buenas que Él hace, sino las malas, las debilidades. Y eso nos bloquea en nuestra vida espiritual, nos paraliza, nos inutiliza. Seamos como el pueblo de Israel. Miren el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esta es una expresión de la constancia divina. El Señor no solamente nos guía y nos da la victoria sobre esta tierra como poderoso gigante, acompañándonos y ayudándonos en todas las adversidades que se nos presentan, sino que también el Señor nos librará de la muerte misma del infierno, para guiarnos en su presencia por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios eternamente y para siempre, que nos guía aún más allá de la muerte. Está guiando en este preciso momento. El problema es si tú estás viendo o solamente puedes recordar lo que dicen las Escrituras, pero no los puedes ver ni palpar. Como el pueblo de Israel, ahora vemos no solamente lo que se dijo de Israel, sino que ahora vemos que verdaderamente esto es así. ¿Puedes verlo en tu vida? ¿A Dios obrar? Debemos dar a Dios la gloria por las cosas gloriosas y grandiosas que Él ha hecho en nosotros. Dale la gloria a Dios, hermana, por lo que Él hizo en tu vida, primeramente por la salvación tan grande que te dio. Dale la gloria a su nombre. Dale la gloria porque Él te libró de la muerte, te libró del pecado, te libró del diablo, te libró, rompió las cadenas. Él te dio una tremenda victoria. Y Él te sigue dando victoria aún en medio de todas las cosas que atravesás en esta vida. Dale la gloria a su nombre y gózate en eso. Consolémonos y alegrémonos nosotros, la iglesia de Dios, en lo que Él hace por ella. Cómo nosotros vemos que Él está obrando en medio de la iglesia, cómo obra en medio de su pueblo, las cosas que Él está manifestando y nosotros lo estamos pudiendo ver. Gocémonos también en esto. No nos paremos a mirar las cosas malas, miremos las buenas de Dios. Contemplemos juntos la fuerza, la belleza y la seguridad que Dios le da a su pueblo. Así que gocémonos y alegrémonos en la victoria de nuestro Dios a nuestro favor. Alegremos, gocemos, quita la tristeza de tu vida. Aún en la adversidad, el Señor quiere que haya gozo. Recuerda, Él está en control. Él no te ha desamparado. Simplemente mira dónde Dios está obrando. Como dice el Salmo 73, tan torpe era yo, tan necio era yo. Dios nunca me había dejado. Dios nunca me había dejado. Yo me había soltado. Yo abrí mi mano y me solté. Pero Dios siempre me tuvo. Él siempre me sostuvo. Y eso es lo que hace con cada una de nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu grandeza, damos gracias por tu poder, Señor. Tú eres un Dios bueno. Ayúdanos, Señor, a
a guardar este salmo en nuestro corazón, a poder ver tu grandeza operando, como lo hiciste con el pueblo de Israel, librándolo de tremenda dificultad en la que se encontraban y teniendo el gozo que tuvo el pueblo al ver esa victoria obtenida. Señor, ayúdanos a verte en acción. Ayúdanos, Señor, a recordar todas aquellas cosas que tú dices y has hecho. Lo ruego, mi Dios. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande. Sosténnos, bendícenos. Amamos. En nombre de Jesús. Amén.